la iglesia estaba metida en un problema muy serio, la diócesis de Texas de la iglesia episcopal. Y Dios levantó a este hombre, ya un hombre mayor. Los resultados fueron el congregacionalismo, frecuentemente estancamiento, agotamiento de recursos locales, apatía y la pérdida de la juventud por falta de motivación. Las iglesias usaban evangelismo retórico versus cultura institucional. No se veía la iglesia como el vehículo para el evangelio y se perdió la atracción del liderazgo. Los que estaban hambrientos espiritualmente se iban a otros lugares donde podían ser nutridos. Yo conozco una iglesia en la ciudad de Guelph, Ontario, que un domingo los jóvenes, un grupo de 80 jóvenes, un domingo, se paró y se fueron a una iglesia que había al frente. Porque la iglesia que había al frente, ellos vieron que había una proyección futura, ellos vieron que había un mover del Espíritu Santo y que estaban afanados en el evangelismo, estaban afanados en el crecimiento de la iglesia y no mantener tanto una tradición. Y en un domingo se fueron 80 a la otra iglesia, cambiaron su membresía. Es muy triste cuando nosotros vemos un grupo de 80 jóvenes que salen de la iglesia, así, ¡pum!, de un golpe, y se van a otra iglesia que está al frente, como queriendo decir, examina bien lo que tú estás haciendo como líder, examina bien lo que tú estás haciendo como pastor, porque el pastor del frente está haciendo mejor trabajo que tú. Y no quiere decir que vamos a echar la competencia entre pastor y pastor, pero es cosa que debemos pensar. Cuando alguien se va de la iglesia, una familia se va de la iglesia, y se va de la iglesia porque no ha encontrado la nutrición espiritual que anda buscando, es algo de preocupar. En el caso de Texas, por ejemplo, se llegó a un punto de que solo se le daba mantenimiento a las iglesias, donde se evaluaba muy poco los dones personales y las entrevistas estaban basadas en el patrón que siempre se había usado, ignorando el pasado disfuncional. En relación con el mantenimiento de los jóvenes en la iglesia, los programas de la diócesis eran muy pequeños. Las reuniones de los mismos eran más bien para diversiones y entretenimiento social y no para crecimiento espiritual. Tenían recreación, pero no compromiso con la obra de Dios. Es interesante que hay iglesias que hacen programas para los jóvenes, pero esos programas son programas sociales, no espirituales. No podemos quejarnos entonces si los jóvenes no quieren estar en los servicios o en el culto, porque usted lo que le está dando es nutriendo su área social, no está nutriendo su espíritu. Y el espíritu de Dios nutre nuestro espíritu para que crezcamos y seamos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Pero si lo que nosotros recibimos es mucha charla psicológica, mucha charla sociológica y cosas así, no está malo que se haga, pero no esperemos resultados espirituales. No esperemos de allí que va a haber un avivamiento, porque no estamos dirigiendo a la juventud y quizás a la niñez también hacia el camino de que ellos son los próximos líderes que van a tomar la iglesia. Ellos son los próximos pastores, los próximos maestros, los evangelistas. Ellos son. Y eso pues nos da a nosotros a entender de que es necesario entender lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hablando de definiendo su futuro, cuando hablamos de definir el futuro que había en la diócesis de Texas, lo primero que hicieron fue una junta de coadjutores con un tiempo para desarrollar una encuesta de la diócesis que pudiera definir su futuro. En las mismas se discutieron los planes
en una reunión donde se iban a poner en claro cómo se iba a formar una visión. Es muy interesante esto. ¿Cómo se iba a formar una visión? Hay iglesias que tienen mucho tiempo funcionando y quieren crecer, pero no tienen una visión clara. Y al no tener una visión clara hacia dónde quieren dirigir, oiga bien, hacia dónde quieren dirigir el futuro de la iglesia, lamentablemente la iglesia sigue dando vuelta en el mismo círculo. Y es necesario entender que la iglesia del Señor Jesús necesita tener una visión clara. ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién tenemos que alcanzar? Y una serie de cosas más que se hacen las preguntas cuando se va a escribir una visión. Ahora bien, si haciendo nosotros todo lo que nosotros hacemos, proyectando nuestra visión y todo eso, la iglesia aún no crece, indica de que Dios tiene otros planes. Pero muchas veces nosotros ni siquiera sabemos si estamos dentro del plan de Dios en cuanto al crecimiento de la iglesia. También era necesario seguir la visión presentada a trabajar junto como una sola iglesia. Recuérdense que hablaba anteriormente de que se jugaba el papel como de las iglesitas, pero ahora están tratando de que todas esas iglesitas se unan en una sola iglesia, en la que el evangelismo era parte de todas las cosas, con una meta de crecer de 75,000 a 200,000 en un periodo o una década, tal como se le contrató al hermano Payne. Oiga bien, de 75,000 a 200,000. ¿Cuánto es lo que hay que crecer? Son 125,000 en una década. Cualquier diócesis o iglesia que crezca que crezca en una década 175,000 es una iglesia que está creciendo y que está siendo movida por el Espíritu Santo, porque también en una década hay iglesias que a veces han perdido 50,000. Triste, pero así es la cosa. ¿Qué pasaba en las reuniones con el obispo Payne? Se pasó un año planificando con gran promoción por todos los medios posibles y con la mirada no de gran expectación, pero sí de algún tipo de respuesta. El formato de la plenaria fue pensado en la necesidad del centro de la comunidad urbana, incluyendo también las partes suburbanas como parte del plan diocesano. Se llevaron a cabo entrevistas de diferentes grupos de 50, de 60, de 70, de 80 y de 90. Esto era parte de la dinámica que daría la respuesta para saber cómo iban a escribir la visión o cómo iban a alcanzar nuevamente su comunidad. En relación con los servicios de adoración, se hicieron más bien como celebraciones de amistad en lugar de llevar a cabo un servicio con toda la liturgia acostumbrada. Que realmente se estaba llevando a cabo una fiesta con el esposo, como dice la Biblia, del esposo, que el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, dice. Entendamos que se necesita planificar y desarrollar estrategias de crecimiento. No nos podemos conformar con el grupito que tenemos. Si usted es un pastor, si usted es un líder llamado para sacar a camino una iglesia, su vida tiene que primeramente estar a cuenta con Dios, en oración, en ayuno, en búsqueda, en crecimiento. Y después hay que estudiar cuál es el problema que tiene la iglesia por el cual no crece. Tenemos que buscarlo. Probablemente tengamos que hacer una inversión. Buscar gente que sepa y que nos pueda orientar y tengamos que pagarle.
pero si queremos que la iglesia despierte, eso es lo que hay que hacer. El obispo Payne también utilizó un espacio abierto. Para poner en función el plan, pusieron una carpa grande en un lugar donde todos los que quisieran hacer algo o decir algo, si encontraban quien lo apoyara, podía ir y hacerlo. Era tema libre para hablar de cualquier tópico que quisiera, y se le asignaba entonces un espacio y tiempo para desarrollar su tema de cualquiera que haya sido seleccionado por esa persona. Después de que se tuvo por 7 meses esa carpa allí, entonces se tomaron todas las informaciones, porque todo se grababa y se escribía, y esta fue la visión que salió. Oiga bien, los objetivos eran estos: primero, hacer conocer la visión; segundo, tener aceptada la visión; tercero, sobrepasar todos los obstáculos relacionados con la falta de fe y apatía; 4, convencer a los pequeños y liberarlos de la posición de que ellos tienen poder; 5, cambio de cultura en relación con el pensamiento, tratando de llevar a la gente a pensar en términos más bíblicos que seculares. Más bíblicos que seculares, hermanos. El seguimiento y la conexión debía producirse con visión y sustentamiento dentro de los responsables de llevar la visión, con límite para la respuesta. El seguimiento a las enseñanzas del obispo Payne era un total de 10 convenciones, o sea, de 10 convocaciones. 2 años después había de producirse la respuesta. No esperemos una respuesta inmediata, porque mucha gente quiere un derramamiento del Espíritu Santo ya. Esperemos, pero sigamos, no desmayemos, tenemos que seguir, insistir, como la viuda aquella que fue donde el juez, y el juez le dijo: yo ni temo a Dios ni le temo a los hombres, pero porque esta vieja ya me tiene loco, yo la voy a bendecir. Entonces tenemos que hacer así, tocar la puerta de Dios, y tocar la puerta, y tocar la puerta, y tocar la puerta, hasta que veamos el resultado. ¿Cuál fue la respuesta? Es esta. La respuesta del personal diocesano estaba organizada en reuniones semanales y mensuales. El enfoque principal era la ayuda de aquellos desesperados por la salud. Los demás se dejaban quietos, y todo esto era con el propósito de construir una isla de salud. Probablemente no todo el mundo esté interesado en la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, porque hay gente que está cómoda, pero por lo menos se debe de producir una especie de lo que se llama una isla de salud, que si son 1000, dentro de esos 1000, 100 estén interesados en el crecimiento, y con 100 orando y clamando a Dios y estudiando, van a influenciar al otro grupo. Y si no influencian al otro grupo, van a traer nueva gente a la iglesia. La transformación y resurrección debía venir a través de la predicación, asambleas anuales y conciliares, conferencias para los ministros, periódicos e internet y páginas de la diócesis. El soporte debía ser de parte de las congregaciones. Debían tener por categoría de tamaño de las mismas: familia pastoral, transicional, programas y recursos que debían salir de ellas dependiendo de sus tamaños. O sea, no esperen que vengan de fuera y le manden $1 millón para usted hacer un trabajo en la iglesia. Eso no va a pasar nunca. Y si le llega el millón, usted no va a hacer lo que tiene que hacer. Las actividades de la iglesia debían estar comprometidas de la siguiente manera: las mujeres episcopales, los grupos que tenían, ¿no? Las hijas del rey, otro grupo. Hermandad de San Andrés, otro grupo.
Ministerio de Renovación, otro grupo, y escuelas y otros. Así que también estaban incluidos dentro de este plan lo que eran hospitales y su personal, personal de la diócesis, visitación de las congregaciones por el personal. Si se les requería, debían hacerlo, así como los obispos debían estar pendientes de lo que era recepción, confirmación, reunión con los líderes y los reportes. El liderato de ministerio y laico debía estar con la visión como clave de aquellos que no tenían suficiente preparación, lo que eran importantes que estaban dentro de ellos. Si no hay mucha preparación y hay alguien que tiene la preparación, pues usemos ese alguien para prepararlo. Obras nuevas. A mí me llama mucho la atención porque soy plantador de iglesia. Y siendo que soy plantador, siempre yo pensando en multiplicación. Y le pregunté que cuántas iglesias nuevas habían comenzado. Aunque esta diócesis solamente abrió 5 nuevas iglesias en el periodo del 95 al 2000, dentro de su visión se contempla la formación de mucho más. Por eso tienen personal para áreas de plantamiento. Esto tiene con la tarea de relacionar líderes y comité de finanzas y tener pendiente que la asistencia debe llegar a 300 antes de pensar en abrir una nueva iglesia. ¿Estamos claros? Ese era uno de los problemas que yo quería oír, a ver cómo lo habían hecho. Sin embargo, él decía, nosotros no estamos interesados en abrir nuevas iglesias, sino en llenar los templos grandes que tenemos con la gente que se han descarriado, que se han ido a otro lugar. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, abrían una iglesia cuando había el deseo de abrir otra iglesia, cuando habían 300 miembros ya. Una iglesia de 300 miembros es una iglesia grande, es una iglesia ya que se puede depender de ella. Bueno, ¿qué era lo que ellos tenían con el liderato alternado? Este grupo está compuesto de ministros retirados, bivocacionales, el canon de 9 ministros. Yo he visto y he vivido y estoy viviendo esto. Yo me he pasado toda la vida, prácticamente toda mi vida, preparando líderes, abriendo iglesias, sirviendo en iglesia y cuantas cosas. Lo que quiere decir que tengo muchas cosas aquí en la cabeza. Pero ¿sabe qué sucede? He notado que a muy poca gente evangélica le interesa eso. Lo digo por mí y lo digo por un grupo de obreros que como yo ya pasamos de cierta edad y estamos en el retiro. No saben que esos viejos o experimentados ministros pueden ayudarlo a la nueva generación a salir de una serie de líos y problemas, a veces con su propio crecimiento espiritual y todas esas cosas. Pues la iglesia de Obispo Payne pensó en eso y tenía un grupo de personas que eran personas ya retirados, eran personas retiradas quizás del ministerio y eran personas que quizás tenían otro trabajo y eran bivocacionales, ingenieros, pero que tenían experiencia en cultivo de iglesia, en plantamiento de iglesia y cosas así. Entonces se utiliza aquella doble estrategia que tienen aquella persona para bien de la iglesia, para crecer. Pero usted tiene en su iglesia hombres y mujeres ya que tienen mucha experiencia misionera o mucha experiencia en la predicación del evangelio y cuantas cuestiones, y usted lo único que hace es que lo pone ahí a esperar la muerte. No está siendo sabio, porque mire lo que hacen los japoneses. La cultura del trigo, como se le ha llamado a la cultura norteamericana, es aquella cultura que después que ya los viejos llegan a cierta edad, o la persona llega a cierta edad,
dicen hay que meterlo en un asilo porque no da para nada, ya no produce. Y entonces esa actitud la tienen muchas iglesias también. Como ya no produce, ignóralo. Mándalo a una casa, a un home, como le llaman. Pero ¿qué hacen los orientales? Usted ha visto seguramente la película de Bruce Lee y de todos esos chinos. Siempre usted va a ver que hay un viejito en la película que es el que le da la clave para ganar la pelea. Para agarrar la bala con la boca y cuantas cosas. El viejito es el que le da la experiencia. Es porque ellos creen que cuando una persona, hombre o mujer, envejecen, tiene muchas cosas para enseñar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, a los que están en producción. Tienen muchas cosas. Y ellos dicen, no podemos perder la sabiduría que tienen nuestros ancestros o nuestros viejos. No la podemos perder. Pero lamentablemente nosotros estamos influenciados mucho por la cultura norteamericana, que cuando llegan a cierta edad, mándalo para una casa, un asilo de ancianos que ya ese no produce más. Yo espero que la conversación que hemos tenido hoy sirva para algo y quiero concluir este capítulo con lo siguiente. Dios levanta líderes en cada generación para avivar su iglesia. Juan y Charles Wesley fueron usados por Dios en el siglo XVIII. El obispo Payne implantó medios bíblicos y espirituales en su diócesis de Texas para que el Espíritu Santo y la palabra corrieran por las venas del cuerpo de Cristo. También dando esperanza a aquellos o aquellas denominaciones que tienen un cuadro de vida familiar al que ellos tenían, a que rindan y enfoquen sus programaciones al mover de Dios a través del Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar en mi libro, El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia, capítulo 3. Por hoy, Dios lo bendiga y Dios lo guarde, y espero que algo pueda aprender de lo que estamos hablando en la lección número 3. Si usted desea estudiar con nosotros, tenemos cursos en línea de diferentes cosas. Hay muchos que estudian porque quieren terminar una licenciatura, una maestría, un doctorado, y trabajamos con MINT, Seminario Internacional de Miami. Ellos soportan los créditos que producimos, y justamente este es un curso que se escribió para MINT. Así que si usted quiere y le interesa, llámenos, escríbanos y háganos saber que tiene interés en aprender determinado curso o algo así. Tenemos estudiantes en diferentes partes de la geografía universal y podemos ayudar. Dios te bendiga, soy Brígido Cabrera. Oremos. Padre, gracias, porque he podido hablar, porque me ha dado que hable sobre esta lección 3. Bendice a este pueblo y ayúdalos a que podamos crecer juntos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.